¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis técnico de Bitcoin. El día de hoy vamos a empezar por un gráfico pequeño, gráfico de una hora, ya que hemos tenido ciertos movimientos interesantes desde el día de ayer lunes que hicimos el análisis, ¿ok? Pequeña aclaración, el día de ayer lunes no mencioné que era feriado en Wall Street. Básicamente hoy martes es la apertura oficial del mercado esta semana. En lo que respecta aquí gráfico de una hora, chicos, para empezar con el análisis, tenemos que en las últimas horas habíamos tenido nosotros una recuperación interesante en la acción del precio de Bitcoin. Habíamos trabajado lo que es una divergencia alcista potencial desde esta zona de aquí, que habíamos generado este mínimo de aquí, hacia esta siguiente zona de aquí, que es el siguiente mínimo, y que también venía precedido de lo que es un squeeze momentum que nos marcaba una divergencia. El squeeze momentum, para el que no lo sabe, son estos valles rojo y verde que vemos de la parte de abajo, ¿no? Entonces teníamos mínimos decrecientes a nivel pura y neta de acción del precio, ¿verdad? Mínimos decrecientes, y teníamos squeeze momentum también decrecientes. Es decir, que este valle es más pequeño que el anterior. Y el precio pues también es menor al anterior, ¿vale? Lo cual genera una divergencia alcista en gráfico de una hora, que lo que significó fue un inicio de movimiento de recuperación en el precio. Es decir, que a partir de aquí empezamos una subida interesante. Ahora, la subida no solamente se quedó en la media exponencial de 55, sino que la subida se terminó extendiendo un poco más, generando una ruptura de la media exponencial de 55 o una ruptura de lo que respecta al trail. El trail, que es esta banda, esta nube de color celeste en el gráfico, que es un indicador privado que usamos en la academia. En este caso entonces tenemos justamente lo que es la ruptura y fíjense aquí lo que nos ha dado de información la acción del precio. Tuvimos la ruptura confirmada en este punto, ¿ok? En este impulso, en este movimiento en específico. Tuvimos una vela martillo invertida. ¿Qué nos da a nosotros habitualmente de información una vela martillo? Que se puede venir un movimiento de reversal, un movimiento contratendencial o contra el impulso reciente que se ha dado. En este caso, la vela martillo representa un movimiento en contra de este impulso de subida. Subimos, velas de pausa que generan un techo, vela de liquidez, vela martillo, que rápidamente subió con un pico de volumen, como pueden ver en la parte de abajo, subida rápida, vela martillo invertida con volumen. Liquidez, básicamente toma de liquidez de los que estaban en short, pues oye, aquí los liquidan y luego el precio empieza a caer. ¿Ok? Sin embargo, no podemos obviar o descartar todo lo anterior trabajado, de que este era un movimiento que supera y rompe la media exponencial y que se posiciona por encima de la banda, lo que nos da un potencial inicio de tendencia a la alza. En este caso, movimiento de ruptura, toma de liquidez, inicio de corrección. Ahora, ya estamos posicionados en la media exponencial de 55. A partir de aquí, lo que toca es un movimiento de continuación alcista, que no siempre se va a dar, porque recuerden que esto es a nivel de probabilidades. Hay ocasiones donde no va a llegar a superar el máximo anterior e iniciará a lo mejor algo como esto, un rango. Es posible. Y habrá ocasiones como esta, donde generamos un intento de doble techo, un intento de retesteo del máximo anterior para cambiar de estructura rápidamente. Entonces fíjense lo interesante que hemos tenido en gráfico de una hora. Porque a partir de aquí, entrada a la alza. Sube el precio un poquito. Tenemos este máximo, que es lo que nos genera un top, un techo. No logramos superar el máximo o el techo de aquí. Formamos un intento de doble techo, al menos yo le llamo así, ¿vale? Un intento de doble techo, que es cuando el precio no quiere hacer la continuación alcista, sino que hace un intento de doble techo, es decir, que no tiene velas cerradas al mismo nivel que el anterior. En este caso, no tenemos velas cerradas al mismo nivel del anterior máximo, del anterior top, con lo cual es un intento de doble techo, es la forma en la que yo lo llamo. Generamos aquí entonces intento de doble techo y cambio de estructura, ¿ok? Entonces, pero quiero que se queden con la interpretación de que no es que el entrar aquí esté mal, no, sino que hay que administrar el trade, gestionarlo. Tú no puedes abrir el trade y dejarlo en automático. Bueno, si lo haces, evidentemente ya te va a dar el stop. Pero lo correcto cuando abres un trade en gráfico de 15 minutos o una hora sobre todo, es en el transcurso del día ir dándole seguimiento, ir dándole seguimiento. Y en cierto punto, si te da la razón, proteger break-even el trade. Proteger con el stop loss al precio de entrada y de esa manera te aseguras no perder. Entonces, importante, fíjense cómo aquí, a pesar de que no fue un movimiento o un trade, entre comillas, super ganador que logró superar el máximo anterior y dio un inicio de tendencia alcista formidable y perfecto, hermoso,
A pesar de ello, el movimiento a la alza que se dio es aproximadamente de un 1%. Redondeándolo, 1%. Lo cual para una operativa de gráfico de una hora es para operar aproximadamente un 30x, 35x, lo cual es entre un 30 y 35% profit. Simplemente en este movimiento de intento de tendencia alcista. Y aparte, este movimiento también a la baja, a partir de la vela martillo, significa un movimiento de profit a partir del cierre de la vela de aproximadamente también cerca de un 1%. Entonces, hubo 1% de movimiento a la baja en base a estrategia, análisis técnico por la vela martillo invertida, y a partir de aquí por el retroceso que se esperaba luego de este impulso alcista, como evidentemente siempre para incorporarte un movimiento o un impulso como este con volumen, tienes que esperar esto. Velas rojas, correcciones como estas. Y en este caso se dio. Entonces tuvimos un movimiento tanto a la alza como a la baja de un 1%. 1% a la baja, 1% a la alza. Antes de quebrar a la baja. ¿Ok? Entonces aquí les muestro y les recalco la información que nos ha dado las velas y más o menos cómo se ha podido gestionar esto. Y por eso es importante, como digo, trazar los trades, pero no solamente trazarlo y dejarlo ahí y olvidarte un día entero, 2 días el trade. Es importante darle seguimiento, administrar el trade. A no ser que operes en gráfico de 4 horas o gráfico diario. En ese caso sí puedes ir más holgado en el tiempo de vigilar el trade. Pero si operas gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, tienes que estar constantemente dándole seguimiento. Porque el que entró aquí en long y no protegió, adiós stop. Entonces es importante, por ello, siempre vigilar los trades. El que no tiene tiempo para hacer trading, pues directamente debe tener cuidado. Porque entonces quiere decir que no es su temporalidad gráficos pequeños. Entonces les muestro simplemente todo lo que hemos tenido aquí, que me parece muy, pero muy interesante. Ahora, vamos al presente. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, Bitcoin claramente rompió lo que es esta zona de la media exponencial del trail, con lo cual pues se anula cualquier intento de tendencia alcista. Y por el contrario, estamos testeando esta zona de estos mínimos de aquí, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Es una tendencia alcista esto? No, porque aquí se anuló. Lo que pudo ser tendencia alcista aquí se anuló. ¿Es tendencia bajista? No, es solamente un impulso. Todavía no tiene 2 impulsos ni siquiera para confirmar tendencia alcista, así que tampoco. Es importante ustedes siempre también cuando hagan un análisis y proyecten el precio para tratar de operar, que descarten qué cosa es lo que tenemos en el gráfico. Tendencia bajista es esto, ¿no? Claramente. Tendencia alcista, aquí tuvimos un intento. Falló. Ok. Ahora, por fallar, automáticamente es bajista. Tendencia bajista en gráfico de 1 hora. No. No, porque falle no significa que va a ser automáticamente tendencia bajista. No, ni siquiera ha logrado superar el mínimo de aquí. Ni siquiera, el rectángulo que marco aquí. Cuando lo supere, bueno, podemos hablar de que iniciamos una tendencia bajista nuevamente en gráfico de 1 hora, ¿no? Pero por ahora lo que estamos haciendo es una zona más como de lateral. Porque fíjense cómo tenemos un primer mínimo aquí, otro mínimo aquí, este mínimo que también está respetando la misma zona, un poquito más arriba, pero sigue respetándolo. Y en este caso, pues, el precio puede volver otra vez a la parte alta, que es este point of control, que es un volumen importante de resistencia. Puede volver aquí a testear y luego puede nuevamente rechazar. Y andar así durante las siguientes 12-24 horas en un pequeño rango, ¿no? Entonces simplemente les aclaro de que deben hacer descarte. Descarte de lo que hace el precio, para tener claro si es tendencia alcista, tendencia bajista, lateral. Porque son los únicos 3 tipos de tendencias que tenemos normalmente en la acción del precio, ¿ok? Entonces, posibles escenarios a partir de este punto. Para mí son 2. Que el precio rebote un poquito como ya lo está haciendo y quiera quebrar y formar un mínimo menor al anterior. En ese caso, iniciamos tendencia bajista, ¿vale? Que esto sea solo un rebote para romper a la baja y formar mínimos decrecientes. Ese es el escenario 1. Y el escenario 2 es que venga a testear la parte alta del rango antes que rechace. Que nos confirme el rango testeando la parte alta del rango y que luego en esta parte que es resistencia, obviamente, pues genere también otro rechazo. Son los 2 escenarios que manejo. Totalmente especuladores, porque a nivel de análisis técnico, que en el técnico, ¿qué puede formar aquí? Nada, que hasta que no rompamos mínimo anterior no es tendencia bajista, ok, pues lo mismo. Entonces, según el técnico, pues acá no se hace nada. No puedes operar nada directamente. Pero yo te doy mis escenarios. O hacemos un rebote aquí para confirmar un mínimo menor al anterior y un quiebre a la baja para iniciar tendencia bajista, escenario 1, o escenario 2, que vaya justamente a la parte alta, que es lo más acorde al técnico hasta que se confirme lo contrario, obviamente.
Nada más que yo te estoy adelantando cuál es ese contrario que se puede dar, que es rebote y romper, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades en gráfico 1 hora. Yo les recomendaría que tracen estos rectángulos y los tracen como zonas potenciales interesantes, ¿ok? Ahora, a nivel de especulación, yo creo que es posible que Bitcoin quiera caer más, porque hay una gran zona de liquidez por aquí, en los 56.000, y lo voy a trazar incluso, ¿ah? En los 56.700 y los 56.300. Aproximadamente esta zona de aquí que ven, hay una gran cantidad de dinero, de millones de dólares en liquidez de los longs. Así que a nivel de especulación y a nivel de cómo conozco este mercado que es manipulado, es posible que quieran atacar esta zona de liquidez de la parte de abajo. Ya sea, como digo, en el rebote, o que venga la parte del rango y luego quiera romper, pero de alguna manera yo creo que vendremos a atacar esta zona para liquidar a los longs, que ahorita lo vamos a revisar también en el mapa de liquidaciones. En lo que respecta al gráfico de 4 horas, amigos, estamos en la misma zona que estuvimos básicamente ayer, ¿vale? Estuvimos básicamente aquí nosotros, pues estamos casi llegando a la misma zona. En lo que respecta al gráfico 4 horas, sí, tener cuidado porque esto de aquí sí se considera un rebote. Fíjense, tuvimos aquí impulso de caída, rebote, y ahora posiblemente continuemos cayendo. Entonces en gráfico 4 horas también me apunta a que es más posible que sea hacia abajo, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Vale, fíjense en esto. Nosotros ayer cuando subimos el análisis estábamos en esta zona de aquí, más o menos. Y les comenté que faltaba un poquito de subida hacia la zona de la media exponencial de 55. Se dio la subida, terminó el tramito de subida. Tocó la media, rechazó. ¿Ok? Y ahora pues estamos similar a lo gráfico de 1 hora. Es decir, que estamos en esta zona límite donde se define si el de 4 horas o respeta el mínimo anterior o lo rompe a formar un mínimo menor al anterior. Entonces estamos justamente en este escenario. Ya les digo yo, que les compartí mi especulación a nivel de liquidez, que yo sí veo posible que el precio quiera seguir empujando hacia abajo, porque hay liquidez de los longs, una liquidez importante, con lo cual los market makers van a intentar cazar esa liquidez. No la van a dejar ahí y van a dejar que Bitcoin suba un montón, no. Van a ir a cazar todas las liquidez de los longs que puedan, de todos los que tienen esperanza de que ya subirá, ya subirá, ya subirá, van a seguir dándole y dándole y dándole y liquidando hacia abajo, ¿ok? Entonces, gráfico 4 horas, tendencia bajista. Estamos en tendencia bajista, todavía. En las siguientes 4 velas del gráfico de 4 horas, seguramente para mañana, ya definiremos si respetó este mínimo o si directamente siguió de largo, de caída. ¿Ok? Es lo mismo que veremos a corto plazo en gráfico de 1 hora, pues, ¿no? Que es este rectángulo que marqué, que veremos si lo rompemos o no, y que mientras tanto podemos tener un poco de volatilidad aquí, ¿no? Formando el lateral, el rango, un pequeño rebote y eso, ¿no? Entonces es un poco la especulación que tenemos, con lo cual ya se habrán dado cuenta de que tanto en gráfico 1 hora como en gráfico 4 horas, alcista no soy. Lo que veo más probable son rango o caída a continuación de tendencias bajistas. Es decir que lo único bueno u optimista que tengo es que puede haber rangos y puede en algún momento testear máximos de rangos. Pero nada más que eso. ¿Ok? Simplemente para que terminen de acoplar y asentar y entender el mindset que llevo en mi análisis. ¿Ok? Gráfico 4 horas entonces, seguimos bajistas y ya está. ¿Vale? Veremos si rompemos ese mínimo más temprano que tarde. En lo que respecta a mapa de liquidaciones, y acá justamente viene de la mano con lo que les estaba comentando, en lo que respecta a mapa de liquidaciones tenemos esta zona de liquidez importante. Todo este tramo de liquidez de la parte de abajo que son millones y millones de dólares de longs. Longs, liquidez de los longs. Es decir que aquí en este precio, si Bitcoin cae aquí, va a hacer perder mucho dinero por stop loss, por liquidar posiciones y liquidar trades a traders retail, típicos, normales del mercado, en estos niveles. ¿Qué niveles son? Es lo que mencioné. La zona de los 56.300, más o menos. 56.300, 56.400 a los 56.700, más o menos. Liquidez de los shorts, a ver, ¿qué liquidez habrá arriba en los shorts? Pues la misma que teníamos en el último análisis. Esta pequeña liquidez de aquí. ¿Se acuerdan que les dije de que estábamos acercándonos a esta liquidez? Pero cuidado porque el precio a lo mejor va a tener volatilidad para acumular más liquidez aquí, porque no está muy grande. Pues bueno, el hecho de que el precio esté rechazando un poco ha hecho crecer un poco la liquidez de aquí arriba, que tendría que tocar los 60.200 para que la barran. ¿Ok? Para que tengan en cuenta tanto la liquidez que hay arriba como abajo. Pero aquí podemos ver claramente en el gráfico que hay mucha más liquidez abajo. Mucha más liquidez abajo que arriba. De hecho, dicho sea de paso, mientras el precio ha estado por aquí, y luego incluso con esta nueva caída, ha ido aumentando las posiciones de longs. Han ido aumentando.
Es decir, que la gente acá ha estado intentando cazar long. Caída, y acá siguen entrando en long. Y ya les digo ya qué es lo que pasa cuando la gente ve velas rojas, ve unas cuantas velas de pausa y siguen long, long, long. Ya les digo yo qué es lo que muchas veces pasa, que ya se los he explicado en distintos análisis. Forma un mínimo más, forma la típica mechita de absorción, martillo de liquidez, y adiós a todos esos longs, ¿ok? Ahora, si tú quieres mejorar tu habilidad de trading, si quieres ejecutar trades que sean rentables para ganarle dinero a este mercado y tomar en cuenta la liquidez, las manipulaciones y aprovecharte más bien de esa información, te invito a unirte a mi canal de Telegram gratuito con el enlace que está en la descripción de este video. Te lo dejo en la primera línea para que puedas acceder. En ese canal de Telegram, este viernes 6 de septiembre, vamos a abrir oficialmente cupos y vacantes para mi academia de trading, en la cual les enseño personalmente cómo operar este mercado y generar ganancias. Yo me despido, amigos, espero que esta información y este análisis les haya aportado el máximo valor y nos vemos en la siguiente. Chao.